Según un informe de la Comisión Europea, el 90% de los ciudadanos europeos consideran importante que su información personal esté protegida adecuadamente. Este dato resalta la creciente preocupación pública sobre la privacidad y la seguridad de los datos personales. ¿Cómo podrías asegurar que los datos recopilados por tu empresa se utilicen de manera ética y segura sin comprometer la privacidad de los individuos? Te doy la bienvenida a una nueva clase del curso de Ética en la Privacidad y el Análisis de Datos de Dutin Academy, donde aprenderás sobre el proceso de anonimización. Además, comprenderás sus características, beneficios y limitaciones en el tratamiento de datos personales dentro de una organización. Comencemos. La anonimización es el proceso mediante el cual se eliminan o se modifican los datos personales de un conjunto de datos, de manera que los individuos a los que pertenecen no puedan ser identificados de manera directa o indirecta. Esto implica eliminar indicadores como nombres, direcciones y números de identificación, así como transformar o generalizar otros datos que podrían facilitar la reidentificación. Es una práctica crucial en el análisis de datos, ya que permite el uso o el intercambio de información de manera segura y respetuosa con la privacidad, cumpliendo con normativas de protección de datos y garantizando que la identidad de los individuos se mantenga protegida. Entre sus principales características se encuentran las siguientes. Primero tenemos la irreversibilidad. Una vez que los datos han sido anonimizados, no debe ser posible revertir el proceso para identificar a los individuos. Este es el objetivo principal de la anonimización y asegura la protección de la privacidad. Pérdida de información identificativa. Todos los datos que podrían directa o indirectamente identificar a una persona se eliminan o se modifican. Esto incluye nombres, direcciones, números de identificación, entre otros datos. Seguridad mejorada. Los datos anonimizados presentan menor riesgo de exposición en caso de una violación de seguridad, ya que no contienen información que permita identificar a los individuos. Cumplimiento legal. La anonimización ayuda a las organizaciones a cumplir con las leyes de protección de datos, como el Reglamento General de Protección de Datos y la CCPA, que exigen la protección de los datos personales. Utilidad de los datos. Aunque los datos anonimizados pierden algunas características personales, deben seguir siendo útiles para análisis estadísticos, investigaciones y otras aplicaciones donde no se requiera identificar a individuos específicos. Flexibilidad de aplicación. La anonimización puede ser aplicada a diferentes tipos de datos, incluyendo datos estructurados como bases de datos relacionales y no estructurados como documentos y archivos de textos. Seguimos con la adaptabilidad. Las técnicas de anonimización deben adaptarse continuamente a medida que avanzan las tecnologías de análisis de datos y se desarrollan nuevos métodos de reidentificación. Compatibilidad con otras técnicas de protección de datos. La anonimización puede ser combinada con otras medidas de seguridad de datos, como la encriptación y la pseudonimización, para proporcionar niveles adicionales de protección. La anonimización de datos ofrece una serie de beneficios cruciales para las organizaciones y los individuos. Primero tenemos protección de la privacidad. La anonimización protege la privacidad de los individuos al asegurar que los datos no puedan ser utilizados para identificar a las personas. Al eliminar o transformar identificadores personales, se previene el riesgo de exposición de información sensible, garantizando que los datos se manejen de manera ética y segura. Seguimos con el cumplimiento regulatorio. Implementar la anonimización ayuda a las organizaciones a cumplir con las normativas de protección de datos como el Reglamento General de Protección de Datos y la CCPA, que exigen medidas estrictas para proteger la privacidad de los individuos. Al anonimizar los datos, las organizaciones pueden demostrar su compromiso con el cumplimiento legal y evitar sanciones por incumplimiento. Seguimos con la minimización de riesgos legales y de reputación.
La anonimización reduce significativamente los riesgos legales y de reputación asociados con la exposición de datos personales. Al garantizar que los datos no puedan ser reidentificados, las organizaciones protegen su imagen pública y evitan las consecuencias negativas de violaciones de datos y demandas legales. Ahora veamos la facilitación de la investigación y el análisis. La anonimización permite a los investigadores y analistas utilizar grandes conjuntos de datos sin comprometer la privacidad de los individuos. Esto facilita estudios y análisis detallados en diversas áreas, desde la salud hasta las ciencias sociales, promoviendo avances en el conocimiento sin riesgos éticos. También tenemos el beneficio del intercambio de datos más seguros. Al anonimizar los datos, las organizaciones pueden compartir información de manera segura con terceros, como socios comerciales o investigadores, sin preocuparse por la reidentificación de los individuos. Esto promueve la colaboración y el intercambio de conocimientos mientras se mantiene la privacidad. Otro beneficio importante es la optimización del almacenamiento de datos. La anonimización puede contribuir a la optimización del almacenamiento de datos al permitir una gestión más eficiente y segura de la información. Al reducir la necesidad de proteger datos altamente sensibles, las organizaciones pueden implementar medidas de seguridad más escalables y menos costosas. Y por último, tenemos el beneficio de la mejora de la confianza del cliente. Mejorar la confianza del cliente al adoptar prácticas de anonimización, las organizaciones demuestran su compromiso con la privacidad y la seguridad de los datos, lo que aumenta la confianza de sus clientes. Los individuos están más dispuestos a compartir su información cuando saben que sus datos serán protegidos de manera efectiva. A pesar de sus numerosos beneficios, la anonimización de datos también presenta varias limitaciones importantes que las organizaciones deben tener en cuenta. Entre estas se encuentran las siguientes: pérdida de utilidad de los datos, riesgo de reidentificación, complejidad y costo, dificultades en el cumplimiento de normativas, mantenimiento de la anonimización, balance entre anonimización y necesidad de datos, aceptación y percepción pública. A continuación te explicaré cada una de estas limitaciones. Primero tenemos la pérdida de utilidad de los datos. La anonimización puede llevar a la pérdida de utilidad de los datos, ya que eliminar o transformar identificadores personales puede reducir la precisión y la riqueza de la información. Esto puede limitar la capacidad de los analistas para realizar estudios detallados o extraer perspectivas valiosas, afectando la calidad de los resultados y la toma de decisiones basada en datos. Seguimos con el riesgo de reidentificación. A pesar de los esfuerzos de anonimización, siempre existe un riesgo residual de reidentificación, especialmente si los datos anonimizados se combinan con otras fuentes de información. Los avances en técnicas de análisis de datos y la disponibilidad de grandes volúmenes de datos pueden aumentar este riesgo, comprometiendo la privacidad de los individuos. La tercera limitación puede ser la complejidad y el costo. Implementar la anonimización puede ser un proceso complejo y costoso. Requiere el uso de tecnologías avanzadas y la implementación de procedimientos rigurosos para asegurar que los datos estén realmente anonimizados. Esto puede representar una carga significativa para las organizaciones, tanto en términos de recursos financieros como en tiempo. Dificultades en el cumplimiento de normativas. Las normativas de protección de datos, como el Reglamento General de Protección de Datos, tienen requisitos estrictos para la anonimización. Cumplir con estos requisitos puede ser difícil, ya que las normativas evolucionan y los métodos de anonimización deben actualizarse de manera constante para mantenerse efectivos. Además, interpretar y aplicar correctamente las regulaciones puede ser un desafío para las empresas. Ahora seguimos con nuestra quinta limitación: mantenimiento de la anonimización. Mantener la anonimización a lo largo del tiempo puede ser complicado, especialmente cuando los datos se actualizan o no se integran con nuevas fuentes de información.
Las organizaciones deben implementar controles continuos y evaluaciones periódicas para asegurar que los datos anonimizados permanezcan protegidos contra la reidentificación. Ahora tenemos el balance entre la anonimización y la necesidad de datos. Encontrar el balance adecuado entre la anonimización y la necesidad de los datos detallados es un desafío constante. La anonimización puede limitar la capacidad de análisis al eliminar detalles cruciales, lo que puede afectar negativamente la utilidad de los datos para ciertos propósitos. Las organizaciones deben equilibrar la protección de la privacidad con la necesidad de los datos útiles y valiosos. Ahora tenemos la limitación que se refiere a la aceptación y la percepción pública. La aceptación y la percepción pública de la anonimización pueden variar. Los individuos pueden desconfiar de las garantías de anonimización, especialmente si han sido incidentes de reidentificación en el pasado. Ganar y mantener la confianza del público requiere transparencia en los procesos de anonimización y una comunicación clara sobre las medidas tomadas para proteger la privacidad. Veamos un ejemplo. Un hospital recopila datos de pacientes para investigar patrones de enfermedades. Al anonimizar los datos, protege la privacidad de los pacientes y cumple con las normativas de privacidad, facilitando la investigación y permitiendo el intercambio de datos con otros institutos de investigación de manera segura. Sin embargo, la anonimización puede llevar a la pérdida de detalles cruciales, lo que limita la profundidad del análisis. Además, aunque se han eliminado identificadores personales, existe un riesgo residual de reidentificación si estos datos se combinan con otras fuentes de información. Implementar la anonimización también implica un costo significativo y requiere procesos continuos para mantener su efectividad, ilustrando tanto sus beneficios como sus limitaciones. Ten presente que la anonimización es una herramienta vital para proteger la privacidad en el tratamiento de datos personales. Al eliminar o transformar identificadores, permite el uso seguro y ético de la información, cumpliendo con las normativas de protección de datos y fomentando la confianza del público. Sin embargo, también presenta desafíos como la pérdida de utilidad de los datos y el riesgo de reidentificación. Equilibrar estos beneficios y limitaciones es crucial para maximizar la seguridad y el valor de los datos anonimizados. Antes de finalizar, me gustaría conocer tu opinión sobre la siguiente pregunta. ¿Cómo implementarías la anonimización en tu organización para equilibrar la protección de la privacidad y la utilidad de los datos? Reflexiona sobre esto y comparte tus respuestas en la sección de comentarios de este video. Recuerda que tus aportes son valiosos en nuestra comunidad de aprendizaje. Nos vemos en la próxima clase del curso de Ética en la Privacidad y el Análisis de Datos, aquí en Edutin Academy. ¡Hasta la próxima!